En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de otoño. Ana López se plantó en el salón de la casa familiar, sintiendo cómo el aire se espesaba como una niebla invisible. Fuera de esta casa, espetó su hermano Javier, con una voz que cortaba como un cuchillo oxidado, lleno de esa arrogancia que siempre había sido su escudo. Ana, a sus 30 años, había construido su vida con las manos desnudas, dirigiendo una pequeña galería de arte contemporáneo en el bullicioso barrio de Malasaña. Pero en ese instante, frente a sus padres sentados en el sofá, intercambiando miradas complacientes, como si todo estuviera orquestado, el mundo se le vino encima. No era solo una orden, era una declaración de guerra. Un eco de años de silencios que habían envenenado su alma. Sus padres, Antonio y Carmen, no dijeron nada. Solo esa sonrisa sutil que gritaba complicidad. Como si hubieran estado esperando este momento para borrarla del mapa familiar. Ana había llegado esa tarde esperando un café tenso. Quizás un roce por las viejas rencillas. Javier, el hijo predilecto, siempre convertía las reuniones en un teatro donde él era el protagonista. Pero esto era distinto, una puñalada en la espalda que despertaba en ella un fuego dormido. Un rencor que había crecido en la sombra de la indiferencia. Lo que ellos ignoraban era el secreto que Ana había desenterrado. Una verdad sepultada durante 2 años que iba a voltear su juego perverso. La demanda de Javier no era más que el detonante de una batalla que nadie anticipaba. ¿Y Ana? Por primera vez, estaba dispuesta a cobrarse cada herida con intereses. Crecer en los suburbios de Madrid nunca fue fácil para Ana. Siempre a la sombra de Javier. El niño de oro que iluminaba el mundo de sus padres con su carisma fácil y sus promesas de grandeza. Él era el que podía patear un balón y hacer que Antonio y Carmen apostaran todo por él. Mientras Ana era solo la hermana invisible, luchando por un pedazo de atención. A los 10 años. Ya lo veía claro, Javier era su todo. El estrella en quien depositaban esperanzas como si fueran monedas en una fuente. Ana no quería competir, solo anhelaba que la miraran. Que reconocieran su chispa. Sus padres invirtieron hasta el último euro en los sueños de Javier, lo matricularon en una academia privada de fútbol de élite. Pagaron entrenadores personales y le compraron equipaciones que brillaban bajo los focos de los partidos de fin de semana. Tiene madera para llegar lejos, decía Antonio con voz ronca de orgullo. Mientras Carmen observaba cada jugada como si su vida dependiera de ello. Ana se sentaba en las gradas, garabateando ideas para instalaciones artísticas en un cuaderno raído. Pero para ellos era como un fantasma. Cuando intentaba mostrar sus dibujos, abstractos y llenos de color, inspirados en las calles vibrantes de Madrid, asentían distraídos, ¡qué bonito! ¿Hija? Antes de volver a las estadísticas del partido. El dinero siempre se inclinaba hacia Javier. Sus cuotas escolares eran prioridad. Aunque eso significara apretar el cinturón. A los 16. Ana empezó a trabajar en un bar de tapas del centro para ahorrar para la universidad. Te hará fuerte, decía Carmen, restando importancia a sus turnos eternos. Mientras, Javier estrenaba botas nuevas cada temporada. Sin preguntas. El trabajo no le molestaba, le daba espacio para soñar con el arte. Con crear piezas que contaran historias de la gente común. Pero la indiferencia constante dolía como una herida abierta. Un recordatorio de que nunca sería suficiente. El arte se convirtió en su refugio. A los 13. Empezó a experimentar con materiales reciclados. Transformando botellas de vidrio en esculturas que hablaban de la fragilidad humana. A los 17. Organizó una exposición improvisada en el instituto.
Reclutando amigos. Rebuscando en mercados de pulgas por elementos y convirtiendo el gimnasio en un espacio de vanguardia. La multitud aplaudió cuando sus obras e instalaciones con luces y sombras que reflejaban la soledad urbana llenaron la sala. Su corazón latía con euforia. Pero sus padres no estaban allí. Estaban en un partido de Javier a 3 horas de distancia. Lo veremos la próxima, dijo Antonio por teléfono, con voz entrecortada. Ana colgó, apretando sus bocetos, y forzó una sonrisa para sus amigos. La única que la vio de verdad fue su abuela María. Una mujer de ojos sabios que pasaba tardes con ella en su salita, enseñándole a soldar metales para sus creaciones. Tienes un don, Ana, decía con convicción cálida, cuando le mostraba una pieza. María se inclinaba, señalando detalles ingeniosos, animándola a persistir. Le regalaba materiales de su antigua colección de artesanía, contando anécdotas de sus días diseñando decorados para teatros locales. Eres una creadora de almas, le decía, con ojos brillantes. No dejes que se apague. Sus triunfos eran pequeños, pero suyos. A los 18. Presentó una instalación en un concurso de arte municipal y ganó una beca modesta. Corrió a casa, ilusionada por compartirlo. Pero sus padres estaban inmersos en planes para el futuro deportivo de Javier. Discutiendo agentes. ¡Qué bien!, dijo Carmen, echando un vistazo rápido antes de pasarle el teléfono a Javier. Ana mordió su labio, ocultando el dolor. María, en cambio, colgó el certificado en su nevera como un trofeo. Este es tu primer paso, dijo, posando la mano en su hombro. Esos años la forjaron. El favoritismo de sus padres era un muro inquebrantable, pero le enseñó a depender de sí misma. Cada turno en el bar, cada soldadura en sus obras, era un paso hacia probar que era más que la hermana olvidada. La fe de María era su ancla, veía el fuego en ella y no permitía que se extinguiera. Al dejar la infancia atrás, Ana llevó sus palabras como un talismán, decidida a construir una vida donde nunca más sería secundaria. Tras la universidad, Ana se mudó al centro de Madrid, resuelta a forjar su propio destino. A los 23. Ya no toleraba sombras ajenas. Había pasado años esbozando ideas artísticas y guardando cada euro de sus trabajos precarios. Era hora de materializar esos sueños. Con un préstamo modesto y una terquedad de acero, alquiló un local diminuto en Malasaña, un barrio efervescente de artistas y bohemios. Su visión, abrir una galería que exhibiera sus propias instalaciones. Obras que hablaran a quienes, como ella, buscaban destacar en el caos urbano. Empezar de cero fue brutal. Aprendió sola, técnicas de montaje, proveedores de materiales, contabilidad básica. Noches en vela soldando estructuras mientras veía tutoriales en línea sobre gestión cultural. Errores se acumulaban, una instalación mal calibrada. Un proveedor que desaparecía. Un presupuesto que se evaporaba como humo. Pero cada tropiezo la impulsaba. No solo construía una galería, probaba que podía erguirse sola. Un encuentro fortuito lo cambió todo. En un evento de networking cultural, conoció a su amiga Elena Ruiz. Una abogada astuta con talento para desentrañar burocracia. Elena vio sus bocetos y no solo asintió, preguntó. Se entusiasmó. Ofreció revisar su contrato de alquiler. Esto es sólido, dijo, hojeando páginas. Pero necesitas cláusulas mejores.
Su consejo evitó un mal acuerdo, asegurando un alquiler justo que dio oxígeno a su galería. Conectaron al instante. Unidas por café y ambición, Elena se convirtió en su aliada para navegar el laberinto legal de su sueño. Mientras, Javier perseguía su camino. O más bien flotaba en el dinero de sus padres. Ellos inyectaron miles en sus especulaciones inmobiliarias, comprándole propiedades para reformar mientras Ana sobrevivía a base de bocadillos. Le ofrecieron dinero una vez, en una cena tensa. Un gesto fingido. Podrías necesitar ayuda, dijo Carmen, insinuando fracaso. Ana lo rechazó tajante: lo tengo controlado. Con voz firme. Aceptar equivaldría a deberles. Y había invertido demasiado en probar que no necesitaba su aprobación para dejar que la ataran. La galería, bautizada como Eco de Sombras, tomó forma poco a poco. Colgó sus primeras obras, instalaciones con luces LED que proyectaban siluetas de la vida madrileña, inspiradas en el pulso de la ciudad. El día de apertura fue un torbellino, una docena de visitantes. Unas ventas tímidas. Un nudo en el estómago. Pero el boca a oreja funcionó. Los locales abrazaron la historia de un artista joven que lo hacía a su manera. Un barista del café vecino compró una pieza pequeña. Luego trajo amigos. Un profesor encargó una instalación para un evento cultural. Al final del primer año, equilibraba cuentas, una victoria modesta que se sentía épica. Su gran salto llegó cuando una revista local la destacó en un reportaje sobre la escena artística de Madrid. Ana López redefine el arte urbano. Rezaba el artículo. Casi derramó su café al leerlo. Visitantes llegaban de toda la ciudad, estudiantes de bellas artes, profesionales, incluso influencers capturando fotos para redes. Ana lo dio todo: nuevas obras, eventos pop-up, talleres para jóvenes creadores. La comunidad la acogió. Y por primera vez, sintió pertenencia. Las aventuras de Javier, sin embargo, se hundían. Rumores de amigos comunes, tratos fallidos, deudas acumuladas. Sus padres no lo mencionaban, pero Ana veía la preocupación en sus ojos. Parte de ella quería regodearse, pero no lo hizo, estaba demasiado ocupada construyendo algo auténtico. Eco de Sombras no era solo una galería, era su prueba de que no necesitaba limosnas para brillar. A los 25, se había labrado un nombre en el mundo creativo de Madrid. Y nadie, ni siquiera su familia, podía arrebatárselo. El mes pasado, una carta del abogado de su abuela María sacudió los cimientos de Ana, obligándola a cuestionar cada lazo familiar. Era formal, con el sello de un bufete madrileño, dirigida a ella en tinta negra impecable. Contacte con nosotros respecto al patrimonio de María Gómez, decía. El corazón de Ana se hundió. No por el duelo ya superado cuando María falleció 2 años atrás, sino por un presentimiento de tormenta. Condujo al despacho en el centro, la mente en ebullición. María siempre fue su pilar, pero nunca insinuó legarle nada. El abogado, un hombre canoso de temple sereno, la recibió en una sala pulcra. Su abuela dejó un testamento, dijo, deslizando el documento. La nombra heredera única de su casa. Ana se petrificó. La casa, ese refugio cálido lleno de memorias en un barrio tranquilo de Madrid, era suya. María había escrito que confiaba en ella para usarla con sentido, honrando su calidez y historia de un modo que solo Ana podía. Sus palabras,
leídas por el abogado. La golpearon como un oleaje. La había visto de verdad. Como sus padres nunca. Entonces cayó la bomba. El abogado se inclinó. Voz baja, su hermano Javier intentó impugnar el testamento hace 2 años. Justo tras el fallecimiento. El estómago de Ana se retorció. Javier había actuado a sus espaldas, alegando que la casa debía repartirse en la familia. Perdió, no había base legal. Pero nunca se lo dijo. No quería que lo supiera. Añadió el abogado con cautela. Ana aferró la mesa. La ira bullendo. ¿Por qué ocultarlo? ¿Qué tramaba? Necesitaba respuestas, llamó a Elena de inmediato. Ana. ¿Qué pasa? Preguntó Elena, detectando el filo en su voz. Ana lo contó todo, la carta. ¿El testamento? El desafío secreto de Javier. Elena no dudó, envíame los papeles. Investigaré. Días después. Llamó de vuelta. Voz incrédula, Javier mintió a sus padres. Les dijo que no había testamento. Que la casa era de la familia por defecto. Ana se hundió en el sofá. El teléfono temblando. Los había convencido de que controlaban la casa, manteniéndola en la oscuridad. La investigación de Elena confirmó que el testamento era inquebrantable, firma notariada. Sin resquicios. Pero la traición de Javier era un puñal que Ana no esperaba. Cuanto más lo pensaba, más claros sus motivos, siempre actuaba como si la casa fuera su derecho divino. El hijo mimado merecedor de todo. No era solo una propiedad, era control. Exclusé. Recordó la voz de María. Firme, eres más fuerte de lo que crees. Ahora. Su confianza se sentía como un llamado a la acción. No luchaba por una casa, por la fe de María en ella. Por la vida construida sola. Agradeció a Elena. Su determinación endureciéndose. La mentira de Javier había fracturado algo profundo en la familia. Y Ana no podía ignorarlo. ¿Por qué tanto esfuerzo en engañar? ¿Qué quería realmente con la casa? Al volver de la oficina de Elena. Con el atardecer madrileño tiñendo el cielo. Sabía una cosa, no lo dejaría pasar. María le había dado más que un techo, un motivo para vengarse de las sombras. Y estaba lista. Pocos días después. Ana visitó la casa familiar. Esperando un encuentro rutinario hasta que Javier lanzó su ultimátum. Desatando una tormenta de revelaciones. Entró en el salón, donde había garabateado ideas artísticas de niña. Anhelando un rato tranquilo con sus padres. En cambio, Javier estaba allí. Brazos cruzados. Rostro tenso de frustración. Tienes que irte de esta casa. Dijo con frialdad. La voy a vender. Ana parpadeó. Atónita. ¿Venderla? La casa no era suya. Y él lo sabía. Antonio y Carmen. En el sofá. Intercambiaban sonrisas smug. Sin defenderla. El aire se cargó. Y Ana sintió el viejo pinchazo de ser marginada. Pero esta vez. No retrocedería. Lo presionó, ¿por qué vender? ¿Qué ocurre? Su mandíbula se apretó antes de admitir que sus especulaciones inmobiliarias habían colapsado, tratos fallidos. Préstamos impagados. Ahogado en deudas. Veía la casa como salvavidas. Es por la familia. Alegó. Pero sus ojos lo delataban, salvaba su pellejo. Antonio asintió levemente. Como si tuviera sentido.
mientras Carmen curvaba los labios en una mueca. Su silencio gritaba complicidad. Y Ana comprendió, siempre lo elegían. Incluso ahora que los arrastraba al abismo. Se irguió. Corazón martilleando. Había construido su vida sola, no permitiría que la pisotearan. Respiró hondo y soltó su propia bomba, no puedes venderla. Esta casa es mía. La abuela me la dejó en testamento. El silencio fue ensordecedor. El rostro de Javier se contorsionó, shock. Luego furia. Mientes. Espetó. Acercándose. Sus padres se miraron. Smat desvaneciéndose en confusión. ¿María dejó un testamento? Preguntó Carmen. Tono agudo. Ana asintió. Sacando una copia del documento. Me nombró heredera única hace 2 años. Dijo. Alzándolo. Es legalmente mía. El caos estalló. Javier gritó, ese testamento es falso. Lo forjaste. Su voz temblaba de desesperación. Pero Ana no retrocedió. Está notariado. Javier. Lo verifiqué con una abogada. Intentaste impugnarlo y perdiste. Sus ojos se agrandaron, no esperaba que supiera su secreto. Antonio se levantó. Rostro enrojecido, esto es absurdo. La casa es de la familia. Carmen intervino. Voz incrédula, María no nos haría esto. Ana los miró. Ira ascendiendo. No dudaban el testamento, la dudaban a ella. Como siempre. ¿Lo hizo? Dijo firme. Confió en mí para honrarla. No venderla por errores ajenos. La discusión escaló rápido. Javier paseaba. Lanzando acusaciones, eres avariciosa. Siempre celosa de mí. Ana rió amarga, ¿celosa? Construí mi vida sin un euro vuestro. Tú necesitas esta casa para salir del pozo. Sus padres se unieron. Voces solapadas, estás rompiendo la familia. Dijo Carmen. Ojos entrecerrados. Piensa en el futuro de tu hermano. Ana negó, harta de vuestro favoritismo. ¿Y mi futuro? Al marcharse. El salón era un campo de batalla de gritos y rencores. Las amenazas de Javier resonaban, juraba impugnar de nuevo. La negativa de sus padres a apoyarla fue la traición final. Pero al conducir, aferrando el testamento, sentía un fuego interior. María había creído en ella, valía más que su aprobación. La lucha apenas empezaba. Y Ana estaba preparada para pagar el precio. 2 semanas después. Ana escarbó en las finanzas familiares. Y lo que halló fue peor de lo imaginable. Avivando un rencor que ya no podía contener. Tras la explosión en la casa. Un instinto le decía que había más. El ultimátum de Javier no era solo por sus fracasos inmobiliarios, olía a podredumbre. Pidió a Elena que investigara los registros financieros de la casa. Claro. Dijo Elena. Prometiendo profundidad. Ana se preparó para el golpe. Elena actuó rápido. Días después. En su despacho en Madrid. Extendió documentos, tus padres pidieron una segunda hipoteca sobre la casa. Señaló un acuerdo. El estómago de Ana cayó. Antonio y Carmen habían hipotecado para financiar las locuras de Javier, cientos de miles en sus reformas fallidas. Peor. Los pagos estaban atrasados, el banco amenazaba embargo. Javier no ha pagado nada. Explicó Elena. Tono sombrío. Ana miró los números. Mente en caos.
Su casa, legada por María, pendía de un hilo por la imprudencia de él. Al día siguiente, fue a casa de sus padres. Estaban en la cocina, tomando café como si nada. ¿Por qué no me dijisteis de la hipoteca?, exigió, alzando los papeles. Antonio palideció. Carmen miró a Ayers. Ayudábamos a tu hermano, dijo Antonio defensivo. Lo necesitaba para su negocio. Ana no podía creerlo, habían arriesgado su herencia sin decírselo. Y ahora enfrentaba embargo. ¿Pensasteis en las consecuencias? Entonces el golpe mortal. Carmen se inclinó. Tono manipulador. Ana. Es hora de que ayudes. Paga la hipoteca. Es por la familia. Ana rió incrédula. Esperaban que salvara el desastre de Javier, salvando una casa que ellos habían puesto en riesgo. Todo en nombre de la familia. Antonio asintió. Es lo que hacen las familias. Ana negó. ¿Hipotecasteis mi casa? El testamento dice que es mía. No pagaré por sus errores. Sus rostros se endurecieron. Eres egoísta, espetó Carmen. El futuro de tu hermano está en juego. Ana plantó pie. Mi futuro también. Esta casa me fue confiada a mí, no a él. Elegisteis respaldar sus apuestas malas, no a mí. El silencio pesó, su desaprobación flotando. Pero Ana ya no buscaba validación. Había construido sola, no sacrificaría su herencia por limpiar su caos. De vuelta en su apartamento, llamó a Elena. Hay que proteger la casa. Elena delineó pasos. Reclamar el testamento, notificar al banco, preparar litigio. La hipoteca complica. Pero el testamento es claro. Eres dueña. Ana pasó la semana recolectando documentos, reuniéndose con un experto en títulos, redactando cartas al banco. Cada paso era una batalla. Pero no cedía. La casa no era mera propiedad, era el legado de María, símbolo de su creencia. Al trabajar, el peso de las elecciones familiares la hundió. Imprudencia de Javier, apoyo ciego de sus padres. Pero ella no había jugado con su futuro, luchaba por el suyo. Con Elena a su lado, estaba lista para lo que viniera, por sucio que fuera. De nuevo en Madrid, Ana se reunió con Elena, evaluando opciones para la casa que ahora poseía, sabiendo que la guerra distaba de acabar. El enredo hipotecario creado por sus padres para rescatar a Javier la dejaba ante una encrucijada: salvar la casa y permitirles quedarse, o defender sus derechos y arriesgar perderlos para siempre. Quería honrar la confianza de María, pero también dar a su familia una oportunidad de rectificar. Así, hizo una oferta: mantendría la casa y les dejaría quedarse. Se admitían años de favoritismo hacia Javier y cesaban de financiarlo. Era justo, pensó. Un puente para superar mentiras y reconstruir. Los citó en la casa una semana después. Expuso su propuesta. Voz calma pero inquebrantable: liquido la hipoteca y conservo la casa. Pero admitid que siempre lo pusisteis primero. Y el apoyo financiero al termina ya. El rostro de Antonio se tensó. Nos chantajeas con la casa. Carmen fue más cortante: eres egoísta. Anne. Tu hermano nos necesita. No cedieron. Ni disculpas. Ni consideraron su lado. En cambio, defendieron a Javier como siempre. El corazón de Ana se hundió. Pero no la sorprendió. Su elección impulsó la suya. Y no fue fácil.
Le dijo a Elena, basta de compromisos. ¿Enforcemos el testamento? Elena asintió. Llamando a un litigante de confianza, no será rápido. Ana sintió alivio extraño, por primera vez. Ponía límites. Elegía su valor sobre demandas familiares. Elena la conectó con un abogado experimentado que demandó para afirmar su propiedad y bloquear el embargo. El proceso fue agotador, 6 meses de audiencias. Declaraciones. Correos tensos. Sus padres contraatacaron. Alegando la casa como activo familiar, Javier contrató abogado para invalidar el testamento. Pero las pruebas eran irrefutables, testamento notariado de María la nombraba. Su truco hipotecario no cambiaba eso. Al final. Ganó. El juez confirmó el testamento. Declarándola dueña única. Ordenó desalojar en 30 días. Era victoria. Pero no lo sentía aún. Ver a sus padres empacar fue surrealista. Antonio evitó su mirada. Silencio cargado de resentimiento. Carmen murmuraba sobre traición. Pero Ana se mantuvo firme. Se mudaron a un piso alquilado pequeño en el centro. Lejos del hogar de décadas. Javier, ahogado en deudas sin más subsidios, tomó un empleo en una constructora. Un paso humillante para quien soñaba imperios inmobiliarios. Ana no se regocijó, su caída era castigo suficiente. Con la casa suya. Vio chance de honrar la visión de María, la transformó en un espacio creativo. Un taller para sus instalaciones llamado Legado de María. El salón. Antaño lleno de disputas. Ahora exhibía obras luminosas que hablaban de resiliencia. Abrió puertas a la comunidad madrileña, pop-ups artísticos. Talleres para aspirantes. Artistas locales colaboraron. Convirtiendo el jardín en venue para noches de micrófono abierto y ferias. El primer evento atrajo multitudes, clientes de galería. Vecinos. Extraños que oyeron su historia. Este lugar vibra. Dijo una joven artista. Ojos brillantes probando una pieza. Ana sonrió, María lo habría amado. Mirando atrás. La lucha no era por propiedad, por defenderse. Su familia la llamó egoísta. Pero aprendió que límites y justicia no son avaricia, protegen tu valor. Había vivido en su sombra. Pero construyó una vida propia. Y no dejaría que la robaran. La fe de María la sostuvo. Y convertir su casa en cuna creativa era el mejor tributo.